¿Y por qué tenemos que predicar el Evangelio? ¿O por qué tenemos que predicar del Padre y de Cristo? Si ahí no menciona eso, ahí menciona el santuario, el juicio, los mandamientos y la fe de Jesús. Porque estos principios que estamos mencionando, que estamos hablando, están dentro del santuario. Pero quiero hablar ahora rápidamente de la verdad presente. Porque hay quienes consideran que hay que predicar el Evangelio y la verdad presente. Y hemos visto cómo el Evangelio tiene una relación importante con la verdad del Padre y de su Hijo. Porque el Evangelio trata de ellos dos. ¿Me explico? Vamos a ver si la verdad presente también tiene relación con el Padre y con su Hijo. Porque muchos creen que la verdad presente solamente es hablar de lo que hace el Vaticano, de lo que hace el Papa, de la ley dominical. Yo no sé si ustedes han visto eso en las redes sociales, yo lo veo mucho. Ley dominical, de que ahora sí viene la ley dominical, que ahora sí viene, y eso creen que es hablar de la presente. Y yo no estoy en contra de que se hable de esas cosas porque eso también está en la Biblia. Y cada quien habla con el tema que se identifica. ¿Me explico? Hay personas que hablan acerca de la salud, hay personas que se encargan y se dedican a hablar de las medicinas naturales, hay quienes se habla. Yo tengo un amigo en Venezuela, un pana, de que él dice, es pastor y dice, Dios me llamó a predicar la justificación por la fe. Y toda la vida de él mismo dice, mira, mi vida es estudio de la justificación por la fe. Yo no lo juzgo, yo no lo critico. Él se identifica con ese tema. Bueno, alabado sea el nombre de Dios, predique de ese tema. ¿Me explico? Pero es un error, lo que quiero decir es que es un error pensar de que verdad presente no tiene nada que ver con el Padre y con Cristo, sino que es con la ley dominical y con el Papa y el Vaticano y con las bestias y con la marca de la bestia. Te voy a decir lo que es la verdad presente. La verdad presente tiene que ver con Cristo y es donde está posicionado Cristo de acuerdo al santuario. Siempre ha habido, en cada época siempre ha habido un mensaje importante y urgente. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, ¿cuál era el mensaje urgente? Y era un mensaje también importante. Bueno, que venía un diluvio. Ahora, el diluvio llega y pasa, pero la verdad presente se mantiene, es permanente en el tiempo. ¿Qué es la verdad presente? La verdad presente era lo que tenían que conocer estas personas, no solamente que venía un diluvio, sino de que tenían que arrepentirse de sus pecados horrendos y creer el Evangelio. ¿Dónde estaba el Evangelio? ¿Dónde estaba el Evangelio en el tiempo de Noé? ¿En el diluvio? No. En el Cordero, porque desde el momento que hubo pecado, hubo sacrificio de Cordero que está simbolizando y está representando a Cristo Jesús que vendría en el futuro. Eso es el Evangelio, eso es verdad presente. ¿Y sabes tú que será verdad presente por la eternidad? Ese es el tema de estudio que estudiarán los redimidos y los ángeles. Eso no pasa de moda. Los antediluvianos necesitaban entender que necesitaban arrepentimiento y creer en el Evangelio. El mismo tema que habló Cristo cuando comenzó su ministerio. Arrepentíos y conocer el Evangelio. Arrepentíos y creen en el Evangelio. Esa es la verdad presente también para este tiempo. ¿Qué necesitan las personas? Que entiendan, y aún la iglesia. Arrepentirse y creen en el Evangelio. Claro, la verdad presente involucra el juicio, sí. Involucra el sello de Dios, sí. Involucra la marca de la bestia, sí. Ahora te pregunto, ¿tú puedes pasar ese juicio con victoria o exitosamente sin arrepentimiento y sin creer en el Evangelio? ¿Tú puedes recibir el sello de Dios sin arrepentimiento y sin creer en el Evangelio? ¿Tú puedes salir victorioso ante la marca de la bestia sin arrepentimiento y sin Evangelio? ¿Tú puedes guardarle el sábado sin arrepentimiento verdadero y sin creer en el Evangelio? La verdad presente es, el fundamento de la verdad presente es arrepentimiento y creer el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. ¿Cuál es el mensaje de las 7 iglesias? ¿Cuál es el mensaje que Cristo le da a las 7 iglesias? Donde se forma el remanente para ser sellado. Arrepentido y vence. Ahí está el Evangelio. Arrepentimiento
y vencer. ¿Vencer cómo? Por el evangelio, que es poder de Dios para salvación. Entonces, hay quienes creen que solamente la verdad presente es hablar de que viene una ley dominical, de que viene un tiempo de angustia. Brother, verdad presente es Cristo, que nos da arrepentimiento y la victoria. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Victoria sobre el pecado. El que tiene la simiente no peca. Ese es el mensaje que necesitamos nosotros entender. Eso es verdad presente. Desde que comenzó el pecado con Adán hasta la última persona que estará viva en la segunda venida de Cristo. Y ese será el tema de estudio por la eternidad. Usted no puede separar al Padre y a Cristo de la verdad presente. Y esto lo mencionó Pedro. Vamos a ver aquí, Pedro, es interesante que él menciona en la Biblia la verdad presente. Dice que es la verdad presente de acuerdo a la Biblia. Primera de Pedro 1:12 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Vamos a mantener eso allí. Pablo, para que leamos luego el contexto. El contexto de lo que viene hablando Pedro, de lo que viene hablando Pedro, y luego él menciona verdad presente. Vamos a ver lo que dice la sierva del Señor sobre la verdad presente. En Primeros Escritos, en la página 63, dice: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. Claro, son muchas. ¿Ves? Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. Todas son importantes. Pero hay uno central. Hay uno central. Y dice: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. Pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. ¿Qué es lo que necesita el rebaño? ¿Qué es lo que necesita el mundo? La verdad presente. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvían de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar al alma. Usted sabrá cuáles son los temas que muchas veces escuchamos aún desde los púlpitos, creyendo que eso es verdad presente. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Pero los temas como el santuario, en relación con los 300 días que tienen que ver con el juicio, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre o seguridad al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. Primeros Escritos en la página 63. Te dice el santuario, el juicio, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso está dentro del mensaje de los 3 ángeles. Esto es lo que dice la sierva del Señor. Vamos a ver qué es lo que a veces se cae y se piensa que es la verdad presente. Mensaje selecto, tomo 1, en el 221, dice: hay un tiempo de angustia que se aproxima para el pueblo de Dios, pero no hemos de mantener eso constantemente delante de nosotros, manejándolos de tal manera que pasen por un tiempo de angustia de antemano, o sea, antes de tiempo. Le hablamos tanto del tiempo de angustia, ley dominical, persecución, sangre, muerte. Entonces dice ella, llevan a las personas a tener una angustia antes de tiempo. Ha de haber un zarandeo entre el pueblo de Dios, pero no es esta la verdad presente para llevar a las iglesias. Y muchas veces se cae en esto, Se piensa que esos temas sí son verdad presente. Pero que lo que tiene que ver con el Padre y con Cristo, no, eso no es verdad presente. ¿Estoy en contra de que se predique la ley dominical? No. ¿Estoy en contra de que se predique del zarandeo? No, yo he predicado del zarandeo. Y es un tema que me gusta. Pero no es algo que mantenerlo. ¿Me explico? Porque ella dice, mira, hay preciosas verdades en la Biblia. Pero hay una que tenemos que enfocarnos. Que las personas necesitan comprender perfectamente. Entonces, como hay personas que se encargan de predicar y enseñar un Dios falso, yo me encargo de enseñar cuál es el Dios verdadero.
Y repito, no estoy en contra de que se hable de la marca de la bestia. Yo he hablado y he explicado la marca de la bestia. He hablado de la ley dominical. He hablado de abominación desoladora. He hablado del zarandeo. Y te repito, fue un tema que me gustó. Pero lo enfoco ¿en qué? En la verdad de Dios y de Cristo. Usted no puede separar a Cristo y al Padre de las profecías. ¿Qué dice? ¿Cómo comienza Apocalipsis? Revelación de Dios. Revelación de Jesucristo que Dios le dio. Brother, las profecías. Estos temas tienen que estar relacionados con el Padre y con Cristo. Revelación de Jesucristo que le dio su Padre. Y que ese mensaje lo envió a Juan por medio de un ángel, de su ángel. El primer versículo de Apocalipsis te menciona a Dios y a Cristo con el mensaje para este mundo. Tal vez hay personas que digan, mira, aquí te dice que el tema de la verdad presente que hay que enseñar es el santuario en relación con los 2300 días, que tiene que ver con juicio, te repito, está haciendo referencia al juicio, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y ahí no se habla, hermano, ahí no se habla del evangelio. ¿Y por qué tenemos que predicar el evangelio? ¿O por qué tenemos que predicar del Padre y de Cristo? Si ahí no menciona eso, ahí menciona el santuario, el juicio, los mandamientos y la fe de Jesús. Porque estos principios que estamos mencionando, que estamos hablando, están dentro del santuario. Están dentro del santuario. Lo vamos a ver. Ahora vamos a ver el contexto de lo que dice Pedro acerca de la verdad presente. Después de que veamos cómo está Cristo en el santuario. Mira, primeramente, todos los muebles del santuario trata acerca de Cristo. Porque ustedes dicen, bueno, pero el lenguaje menciona el santuario, no menciona el Padre y a Cristo. Pero ¿ustedes sabían que el santuario es Cristo? Por ejemplo, en Juan, capítulo 1, un versículo muy conocido, dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitar es tabernaculó. ¿Qué significa tabernaculó? Colocó su tabernáculo entre nosotros. Colocó su tienda. Cristo mismo es la tienda en el mundo. Ahora, cada mueble del santuario, vamos a ver cómo está relacionado con Cristo. ¿A qué representa? ¿Qué representa ese altar de sacrificio que ustedes ven allí? ¿Qué representa eso? La muerte de Cristo en la cruz. Y ese sacrificio era consumido ¿con qué? Con fuego, con el fuego de Dios. ¿Cómo sufrió Cristo en la cruz? ¿Qué sufrió? La ira de Dios. La muerte eterna. Cristo murió en la cruz, sufrió en la cruz, la muerte eterna. Separación completamente de Dios. Por eso que ese fuego que tenía el altar de sacrificio era el fuego que Dios encendía. No lo encendían los sacerdotes. Era un fuego que Dios encendió allí y no se apagaba. Luego vemos el lavacro. ¿Qué es el lavacro? Como ustedes ven allí, el lavacro representa la resurrección de Cristo. Cuando el sacerdote entra al santuario, se encuentra a su mano derecha, se encuentra la mesa de la proposición. Qué interesante que esa mesa tenía 2 cornisas en forma de corona. Qué interesante, son 2, no son 3. Son 2 cornisas en forma de corona. Y arriba tenía 2 hileras de pan. No eran 3 hileras de pan, son 2 hileras de pan. ¿Qué creen ustedes que representa eso? El trono del Padre y de su Hijo. ¿Por qué el pan? ¿Qué representa el pan? Cristo, el pan que descendió al cielo. Pero descendió porque Él quiso. No, dice el pan que Dios envió del cielo, que es el Padre. Frente de la mesa está el candelabro, o como también se dice, la lámpara. ¿A quién representa? A Cristo, porque Cristo dijo en Juan, yo soy la luz del mundo. En varias partes de Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también representa a la iglesia, porque Cristo dice, vosotros sois la luz del mundo, hablando a los discípulos, hablándole a la iglesia. ¿Cómo los discípulos, cómo la iglesia llega a ser luz al mundo? Cuando Cristo está presente. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Gloria. Cada mueble del santuario es Cristo. Si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, ustedes llevarán fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esa lámpara representa a Cristo. Luego el sacerdote se encontraba y veía allí, estaba el altar del incienso que se colocaba incienso y eso entonces hacía que subiera ese humo y que le daba aroma al santuario.
dice que llegaba a la presencia de esa luz que estaba en el arca del pacto, cuando el sacerdote iba a entrar. Y que entonces esto hacía acepto ante el Padre para que el sacerdote entrara. Con la sangre del pecado. Entonces, ¿qué representa ese altar del incienso? Representa a Cristo que intercede delante del Padre, presentando su sangre, su justicia, sus méritos, que es ese incienso de olor grato, donde lleva nuestras peticiones y nuestros pecados ante el Padre. Ese es Cristo. Y el incienso, su justicia perfecta, que es un olor grato para el Padre Celestial, para Dios. Porque nosotros nos acercamos al Padre gracias al sacerdote que es Cristo. Y luego, delante del altar del incienso, está el arca del pacto. ¿Qué representa el arca del pacto? Bueno, el trono en el santuario, el trono de Dios. Ok, arriba del arca estaba esa luz que se conoce como la Chequiná. O la Chequina, como dicen o no, Chequiná o Chequina. Esa luz representa ¿qué? La presencia del Padre. Pero qué interesante, ¿qué había dentro del arca? Dentro del arca estaba el maná, la ley de Dios y la vara de Aarón que reverdeció, que dio fruto. ¿Qué representa el maná, la vara de Aarón y la ley de Dios? Bueno, la ley representa la perpetuidad de los 10 mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto, que es acerca del verdadero día de reposo que Él estableció en la creación. El maná representa ese principio de la buena alimentación que también Dios estableció en la creación, que el hombre debía alimentarse de lo que es vegetales, fruta, hortaliza, semillas, granos. Y la vara de Aarón, además de representar ese principio del pueblo de Dios, que es un pueblo real sacerdocio, como dice Pedro, pueblo adquirido por Dios, también representa la verdad de Dios en contra del espiritismo que abunda en estos tiempos, en el tiempo del fin. ¿Cómo esa vara, siendo un palo seco, pudo reverdecer y dar fruto? Solamente con el poder de Dios. Igualmente así, los muertos no están o no siguen viviendo, ya sea en el infierno o en el cielo, sino que serán levantados nuevamente gracias al poder de Dios. Pero también estos 3 elementos que están dentro del arca del pacto representan a Cristo. La ley de Dios es su palabra, es su voluntad. ¿En quién se prosperó la voluntad de Dios? En Cristo, lo dice Isaías. ¿Cómo se le llama a Cristo? El verbo, la palabra. Cristo cumplió perfectamente la ley de Dios. Y la ley de Dios también es un reflejo del carácter de Dios. Pero Cristo es la imagen de Dios. Por lo tanto, el carácter de Cristo es el carácter del Padre, como la Biblia dice que son uno. Cristo le dice, Señor, como tú y yo somos uno. ¿Uno en qué? Uno en propósito, uno en carácter. Por lo tanto, esa ley en el arca del pacto está haciendo referencia ¿a quién? A Cristo. El maná es el pan que descendía del cielo. ¿A quién se le llama ese pan que descendió del cielo? A Cristo Jesús. El maná es Cristo. La vara de Aarón. ¿Quién era Aarón? Bueno, Aarón era un sumo sacerdote y era un profeta. Y Cristo también es sumo sacerdote y es profeta. Entonces ahí estamos viendo la presencia de Cristo en el arca del pacto, en el trono, y estamos viendo la presencia del Padre con la Chequina, con la luz. Lo que dice Apocalipsis. Los ángeles adoran en el cielo. Ante el trono dicen al que está sentado en el trono, que es el Padre, y al Cordero, que es su Hijo. Ah, no, pero predicar del Padre y de Cristo, eso no es bíblico, eso es confundir. Eso no es evangelio, no es verdad presente. Es verdad presente, hermano. Forma parte del santuario. Ahora, el santuario, en forma general, estaba cubierto con pieles de animales. Había pieles de tejón y de otros animalitos allí. ¿Qué representa eso? La humanidad de Cristo. Cristo se vistió de humanidad, de piel. Él era divino, participando de la misma sustancia y naturaleza del Padre, y se encarnó, se vistió
de pieles, puso su tabernáculo entre nosotros, su tienda. Y dentro de ese santuario está la presencia de Dios, esa luz. Y Cristo dijo, no soy yo el que habla y hace las obras, es el Padre que mora en mí. ¿Estás viendo? Cristo es el santuario. Y el que moraba en Cristo es el propio Padre, no era otro. Por lo tanto, hablar del Padre y hablar de Cristo es hablar del Evangelio y de la verdad presente, que tú y yo necesitamos comprender. Mira el contexto de lo que dice Pedro de lo que es la verdad presente. Ahí vimos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, Pedro dijo, mira, no dejaré de recordaros estas cosas aunque vosotros estéis confirmados en la verdad presente. Y el contexto, que es el versículo 2 al 4, dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Cristo en Juan, que era la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a que has enviado. Lo confirma Pedro. En el conocimiento, o sea, se han multiplicado la paz, dice, en el conocimiento de Dios, que es el Padre. Así lo entendían los discípulos y Pablo, los apóstoles, el judío, el hebreo, y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el vuelvo a mencionar conocimiento, porque necesitamos conocer. El hombre está en una ignorancia, en un engaño acerca de Dios y de la piedad, o sea, de la vida espiritual. Entonces dice, por eso dice que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Victoria sobre el pecado. La presencia de Cristo en nosotros. Cristo en vosotros, esperanza de gloria, que no es otra cosa de participar en la naturaleza divina. Como Cristo tuvo la presencia del Padre en su vida. Y por eso que Él se mantuvo obediente, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Esto es verdad presente? Esto es verdad presente porque Pedro te está hablando del contexto. Ahora, el contexto por delante, versículos 16 y 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, lo mismo que dijo Juan, su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios el Padre honra y gloria. Él recibió del Padre honra y gloria. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. La verdad presente tendrá que ver con Cristo y con el Padre Celestial reconociendo a su Hijo, reconociendo a Cristo como su Hijo. Lo está diciendo Pedro. Aquí Pedro te está diciendo que recibió Cristo en el bautismo. Cuando el Padre Celestial dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿qué recibió Cristo allí? Cristo recibió la gloria del Padre, la misma presencia del Padre, y lo dice el deseo de toda la gente. La sierva del Señor dice que del cielo se abrió y del trono de Dios, el Padre, salieron rayos de su gloria y cayeron sobre su Hijo amado, confirmando el hecho de que Él era el Hijo divino de Dios. Verdad presente. Con esto no se está confundiendo a nadie. Con esto se está diciendo lo que es la verdad bíblica. Y alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios por esto. Mira, yo quiero decirte algo para terminar. El conocimiento de Dios, del único Dios, que es el Padre. El conocimiento del único Dios verdadero es una salvaguardia. Escucha bien. Es una salvaguardia contra la idolatría. La marca de la bestia, si no has estudiado bien, tiene que ver con idolatría. No solamente con el domingo, con idolatría. Adoración a Dios es falso. Porque ramera, esa palabra significa idólatra. Y la ramera tiene un nombre extraño aquí, ¿ves? Los 144,000 tienen el nombre del Padre, mientras que la ramera tiene un nombre extraño, un misterio. Babilonia la Grande. No es que el nombre sea misterio, el nombre es ese, misterio. Tiene que ver con abominaciones. Y en el Antiguo Testamento, abominaciones era adorar, estaba incluido adorar dioses falsos, netamente de Babilonia, babilónico. Entonces, sáquese usted de la cabeza, hermano querido, de que la marca de la bestia solamente es el domingo. No, es idolatría también. Entonces,
usted busca, o no, vamos a decirlo de otra forma, el tratar de conocer, el conocimiento del único Dios verdadero es una salvaguardia contra la idolatría. Por eso que los 144,000 tienen el nombre del Padre aquí. Ellos entienden quién es el Dios verdadero y siguen al Cordero, a su Hijo. El nombre del Padre, Dios verdadero, siguen al Cordero. Los dos que están en el trono. Y conocer, el conocimiento del nombre del único Salvador verdadero, que es Cristo, el Hijo de Dios, es una salvaguardia contra el engaño. Así que espero en Dios que tú seas parte de ese grupo maravilloso. Que creen en el Dios verdadero y siguen al Cordero por donde quiera que va. Termino con estas citas de la sierva del Señor. Recibiréis poder. En la página 202 dice: al darnos a su Hijo, el Padre dio el don más costoso que el cielo podía conceder. ¿Por qué? ¿Por qué al dar a su Hijo, el Padre dio el don más costoso del cielo que podía conceder? Si supuestamente son tres, ¿cómo es que Cristo es el don más precioso? Porque no son tres. Cristo es el Hijo literal divino de Dios. Por eso que dice el don más costoso, lo más hermoso, lo más amado por el Padre Celestial fue dado para nuestra redención. Dios se dio a sí mismo en su Hijo para poder tener el gozo de recobrar la oveja que se había perdido, que es el ser humano o este mundo, la raza humana. Palabras de vida del Gran Maestro, página 149. Te repito, Dios se dio a sí mismo en su Hijo. Y ese Dios no es trino, ese Dios es el Padre. Porque dice que ese Dios tiene un Hijo. Dios se dio a sí mismo ¿en quién? En su Hijo. Eso es evangelio. Eso es verdad presente. Ellen White, carta 191 del 16 de mayo de 1901, dirigida a W.L. Huff, dice: el conocimiento de Dios y de Cristo es absolutamente esencial para la salvación. ¿Qué es absolutamente esencial para la salvación? El conocimiento de Dios y de Cristo. Lo que dijo Cristo en Juan 17:3. Esta es la vida eterna. Esta es la salvación. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es evangelio. Eso es verdad presente. Ellen White, manuscrito 62, 24 de mayo 1905, dice: quienes tratan de introducir teorías que mueven las columnas de nuestra fe con respecto al santuario, la personalidad de Cristo o de Dios, están trabajando como ciegos, procuran introducir incertidumbre y dejar al pueblo de Dios sin ancla a la deriva. ¿Qué dice ella? Cuando se tratan de mover, ¿qué? Nuestra fe con respecto a ¿qué? Al santuario, como vimos que eso forma parte de la verdad presente, y ya vimos de qué se trata el santuario, a quién representa el santuario, y dice: con respecto al santuario, la personalidad de Cristo o de Dios. Están trabajando como ciegos. ¿Por qué? Porque el principio de la Trinidad no aparece en ninguna parte de la Biblia. No lo estoy diciendo como palabra. Porque muchos dicen: sí, es cierto, esa palabra no aparece. Te estoy diciendo el principio. No aparece. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Procuran introducir incertidumbre, o sea, dudas, inseguridad, y dejar al pueblo de Dios sin ancla. Cuando yo te predico estos temas es para que tú sepas dónde está el ancla y no estés a la deriva. Para eso yo dedico y hago este esfuerzo y dedico este tiempo para, primero, glorificar a Dios, enseñando su palabra, enseñando su verdad, y para que tú tengas claro lo que dice la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Gracias por escribir, por esos buenos mensajes, por esos buenos deseos. Dios les bendiga igualmente a usted. Un gran abrazo a ustedes. Bueno, primero te digo, mi nombre es Daniel Primera. Si Dios quiere, nos vemos en otro estudio para seguir hablando de la palabra de Dios. Y puedes ayudar compartiendo este video o este mensaje, dándole like, para que el algoritmo de las redes sociales lo promueva y otras personas puedan conocer entonces estos principios bíblicos. Así que un abrazo, muchas gracias por estar allí
Y recuerda esto. Paz y conoce al Cordero. Nos vemos. Dios te bendiga.